Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar unos minutos esperando a que alguien se conecte, ¿verdad? En estos momentos, pues nadie es conectado, entonces vamos a dar unos minutos, ¿ok? Gracias. Hola Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Solo quería ¿Me confirmar, la escuchan, clase es ahorita a jóvenes? las 3, ¿verdad? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, sí. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola Lick, sí, sí escuchamos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Por favor, me confirma si me escuchan. Sí, sí, está bien. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Me confirma si me escuchan, por favor. Buenas tardes, licenciada. Sí, está bien. Excelente, gracias por confirmar. Vamos a dar unos minutitos porque veo que solamente hay dos conectadas. Entonces, vamos a dar unos 3 minutitos máximo e iniciamos, ¿ok?
Hola, Lick, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Ya vamos a iniciar. Solo estamos dando unos minutitos, no se preocupen. Ya vamos a iniciar. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Lick, consulta. La clase sí la vamos a recibir hoy a las 3, ¿verdad? Sí, es que no es una clase. Hoy vamos a darle bienvenida. Es lo que les quiero explicar. Entonces, por eso es que estoy esperando que se conecten más estudiantes. Pero ya vamos a iniciar dentro de unos minutitos, ¿ok? Ah, ok. Sí, es que yo creo que también, bueno, porque yo ingresé al Zoom que dice y Ajá. tiene hora de la 1 de la tarde. Entonces quizás mis compañeros han de estar confundidos y por eso no han entrado. Como 1 de la tarde. Sí, o sea, en el Zoom, bueno, yo entré a la parte de Canvas y dice Zoom, dice hoy a la 1. Mm, déjeme De ver. hecho, yo no iba a entrar porque yo pensé que ya había pasado también. No, pero en anuncios está a las 3 de la tarde. Ah, ok. Bueno, sí, porque Y si nos vamos a Zoom, en el Zoom aparece que a las 3 p.m. fíjate que a mí sí me aparece a la 1 de la tarde. Ya les voy a mostrar. Permítanme un momentito. Ok. Um, no sé si ahorita está viendo mi pantalla. Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí por ejemplo estoy en Zoom, pero yo voy a poner en modo de, vamos a ponerlo en modo de estudiante para ver cómo lo ven ustedes. ¿Ok? Ujú. Entonces, si usted se fija en anuncios, está videoconferencia de inicio del curso y aquí está que está programada una videoconferencia para el sábado 21 a las 3 p.m. y acá está el Ujú. enlace. ¿Ok? Si Sí. yo me voy a Zoom, en Zoom, vamos a ver, 3 p.m. Bueno, a mí sí me aparece la 1, fíjese. Qué raro, pero yo sí sabía que era a las 3 por el correo que también nos había enviado. Puede ser por el horario, fíjese, también el horario de, tal vez la configuración de horario que tengamos en los equipos. Eso también podría ser. Pero en Ah, este caso, ahorita sí son las 3:13 y está correcto el horario. Ujú. ok. Bueno, Ok, gracias. bueno muchachos, pues vamos a iniciar. Em, voy a poner ya cámara para que me vean. Ok. Y pues vamos a iniciar. Muy buenas tardes. Mi nombre es Nazarena Idiáquez. Yo soy ingeniera en ciencias de la computación. Tengo una maestría en finanzas. Y pues yo voy a ser la persona que ya voy a impartir la clase de ofimática avanzada. Esta clase, a diferencia de otras modalidades, porque en este caso estamos hablando de una modalidad en la que es teledocencia, ¿verdad? Es muy diferente a... es muy diferente a las modalidades que estamos acostumbradas, que estamos acostumbrados, porque en este caso, pues, únicamente es, es una clase virtual. ¿Y qué significa que es una clase virtual? Bueno, primero que todo significa que existe un mayor esfuerzo que debemos de hacer en el caso en el caso de cuando somos estudiantes, ¿verdad? Porque la mayoría de, podríamos decir que de, de esfuerzo o de que tenemos que dar a la clase, ¿verdad? Es básicamente, podríamos decir, bastante en el caso de los estudiantes y los docentes, pues pasamos a ser facilitadores. ¿Qué les quiero decir con esto, muchachos? Bueno, sencillo, que en este caso, muy en particular en este caso,
pues esta es una clase donde prácticamente ustedes disponen de su horario y de su tiempo. Aquí no es como una clase en teledocencia, en el sentido de que no es una clase que vamos a tener todos los días. Incluso la videoconferencia del día de hoy es una videoconferencia donde el propósito es dar introducción de la clase, pero al mismo tiempo poder brindar algunos lineamientos que son fundamentales para esta clase. Podríamos decir que dos beneficios que ustedes tienen en estos momentos, ¿verdad? Es que básicamente estamos iniciando con un nuevo programa a nivel del sistema, es decir, comenzamos trabajando con Canvas a nivel de antes que trabajábamos con Blackboard, y adicionalmente a eso, pues también vamos a utilizar un programa que posteriormente se va a socializar, que es propiamente para que ustedes hagan sus exámenes, ¿verdad? Y la universidad todavía no ha dado una directriz si vamos a ir a hacer exámenes presenciales en el caso del segundo parcial, o si se mantiene virtuales, pero de mantenerse virtuales, pues de igual manera ya vamos a comunicar. Entonces, básicamente, muchachos, trabajamos con dos herramientas. Una herramienta que ya vamos a utilizar para el momento de hacer nuestro examen de segundo parcial y de reposición, que vamos a trabajar posteriormente con esa herramienta. Vamos a hacer videoconferencias para esa herramienta y para que ustedes puedan conocerla. Y otra herramienta, que en este caso es Canva, que es una de las herramientas nuevas con las que se está trabajando este periodo. Y la clase de ofimática avanzada, muchachos, es una clase práctica, netamente práctica. Es una clase donde lleva bastante esfuerzo, bastante trabajo de parte de ustedes. Como les decía, en este caso, pues ustedes se vuelven estudiantes autodidactas y básicamente nosotros nos volvemos facilitadores para ustedes, es decir, es un acompañamiento. Sin embargo, hacer una clase virtual, no podemos tener sesiones tan seguidas. Esta es la sesión de inicio del curso y de aquí a 2 semanas, es decir, en la semana 3, vamos a planificar otra sesión para si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya podamos despejar. Algo muy importante, jóvenes, es que si nosotros nos vamos a módulos, cada módulo como tal está constituido por semana. Es decir, en cada semana tenemos lo que son ya sus competencias, ¿verdad? Tenemos foro de presentación y expectativas, y también tenemos la parte de recursos y actividades. Y los recursos, muchachos, son todos aquellos recursos que tenemos que ver previamente para poder realizar las actividades. Esto es muy importante, ¿verdad? Es decir, si nosotros queremos hacer una actividad como tal, entonces previamente vemos los recursos. Por ejemplo, si ustedes se fijan, el foro vencía el día de ayer viernes, es decir, que hasta el día de ayer como tal tenían el límite para poder participar en el foro, para poder opinar en el foro, para poder hacer sus 2 participaciones. Recordemos que son 2 participaciones, y la participación principal, que es donde ustedes contestan al foro, y la participación que se hace a alguno de sus compañeros. En las participaciones como tal, muchachos, especialmente en la participación principal, debemos de estar conscientes de que tenemos que poner y a cita bibliográfica de donde nosotros estamos extrayendo información. En algunos casos, pues ponemos nuestra participación en particular, no lo copiamos de ningún sitio, no extraemos información de ningún sitio, entonces no necesitamos poner citas bibliográficas. Pero en el caso de que nosotros estemos haciendo una participación en el foro y busquemos en otro lugar alguna información y copiemos alguna información que nos guste para la participación, entonces ahí sí tenemos que colocar las citas. Y actividad del sitio web de OneDrive y lo que es Google Site, ¿verdad? Vencen el día de mañana, bueno, mejor dicho, el día lunes 23 de enero, y
hasta las 11:55 de la noche, ¿verdad? Yo les aconsejo, jóvenes, que no lo dejen hasta última hora, ¿verdad? Porque a última hora nos puede fallar el internet, pueden suceder varias situaciones y obviamente se complicarían más. Semana 2 aún no está habilitado, así como todas las otras semanas, si ustedes se fijan, aún no están habilitadas. ¿Cuándo se habilitan? Se habilitan según la semana en la que vayamos. Por ejemplo, el lunes 23, pues ya se va a habilitar lo que es la semana 2 a partir de las 7 de la mañana para que ustedes puedan ver información tanto en recursos y hacer las actividades. Algo muy importante, muchachos, es cuando hablamos de una clase que es virtual, pues entran muchas características importantes que debemos de saber. Una de las más importantes que creería yo que son indispensables que el estudiante como tal lo sepa, es propiamente la parte del dictamen. Esta parte es muy importante, el dictamen académico. Recordemos que cuando somos estudiantes, ya sea que estamos matriculados en UNITED o estamos matriculados en CEUTED, en cualquiera de los campus, ¿verdad? Pero que tenemos un número de cuenta y estamos cursando una asignatura virtual, pues tenemos que tener el cuidado, muchachos, de leer este tema del dictamen. ¿Qué es el dictamen? En resumen, es lo siguiente, muchachos. Para que a mí se me consideren mis acumulados, ¿verdad? Yo tengo que tener 21 puntos en la suma de mis 2 exámenes. Es decir, que si en el examen del primer parcial yo saco 10 de 10 y en el examen del segundo parcial yo saco 10 de 20. Entonces, en este caso, 10 más 10 sería 20. Esta nota es menor que 21 puntos. Por lo tanto, automáticamente, aunque tengamos todos los acumulados, y a clase se reprueba. Básicamente es lo que nos dice, ¿verdad? Porque si no llegamos a 21 puntos, lo que se hace es que se toma en cuenta lo que es la regla de 3 y esto es en base a la nota que tenemos en el examen. Por lo tanto, los acumulados poco o nada nos servirían en este caso, ¿verdad? Entonces, esto sucede, muchas veces sucede que un estudiante me dice, ingeniera, pero yo tenía todos mis acumulados, ¿por qué no aprobó mi clase? Pues precisamente por eso, ¿verdad? Porque para poder considerar sus acumulados, usted tiene que tener una nota mayor o igual a 21 puntos en sus 2 exámenes, en la suma de sus 2 exámenes. Esta clase, muchachos, de ofimática avanzada se aprueba con 70, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos 69.5? Ya reprobamos, muchachos. ¿Qué pasa si tenemos 69.3 y lo vamos a reprobar? Entonces, la clase se aprueba con 70, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otro detalle importante son los puntajes para el dictamen. Recordemos que en la clase de ofimática y la suma de mis 2 exámenes tiene que ser mayor o igual a 21 puntos. Hay otras asignaturas donde piden que sean 18 puntos, pero en el caso de nosotros son 21 puntos. Hasta aquí, jóvenes, ¿estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que estamos hablando en estos momentos? ¿Alguna duda? Todo bien, Nick. Buenas tardes, Liz. No hay consultas, está bien. Buenas tardes, muy bien, excelente. Bueno, muchachos, miren, algo que es bien importante y que a mí siempre me gusta decir desde el primer día de clase, y en esto sí me gusta ser muy enfática, muchachos, es que debemos de tratar siempre, pero siempre de hacer nuestras actividades nosotros mismos. Miren, yo como todo docente en algún momento fue estudiante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque esto es un detalle bien importante. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, nosotros llevamos 4 clases, de esas 4 clases llevamos 3 clases que son difíciles, una que no es tanto, pero tenemos 3 clases que son complicadas. Entonces, ¿qué se hace muchas veces? Los estudiantes dicen, bueno, esta clase es complicada, pero como es lo mismo de los periodos pasados, voy a conseguir quien me dé la copia de los ejercicios y no me voy a dedicar más que al momento de hacer el examen.
¿Ok? Entonces, ese es un grave error, porque cada uno de los ejercicios que ustedes realizan y os van preparando para hacer sus exámenes. Entonces, es muy importante que en esta clase, especialmente en la clase de ofimática avanzada, seamos estudiantes bastante dedicados y aplicados en nuestras actividades. Miren, jóvenes, pasa, pero bien, bien seguido de que tenemos todo ahí acumulado, pero que nos va mal en los exámenes. Entonces no tiene mucho sentido, porque si tenemos ahí acumulado, pues también nos debería de ir bien en los exámenes. Pero lo que sucede es que muchas veces nos vamos como que por el camino fácil, ¿verdad? Que es copiar las actividades. Entonces, en este caso, muchachos, yo sí ya voy a pedir encarecidamente que tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad? Todos ustedes pues ya son adultos, algunos estoy segura que están sacando su segunda carrera, ¿verdad? Entonces, es muy importante que seamos responsables, ¿verdad? Que seamos responsables porque el dictamen es bien claro. El dictamen es claro en el sentido de que si no tenemos los 21 puntos, pues la clase básicamente se reprueba, ¿ok? Porque se hace una regla de 3 y en ese caso lo que se toma en cuenta son el acumulado, pero en base a nuestro examen. Entonces, se toman en cuenta las notas de nuestro examen para ponderar el acumulado. Entonces, en este caso, básicamente, si no llegamos a los 21 puntos, no se nos toma en cuenta nuestro acumulado como tal. También existe otro escenario, que es que no tenemos mucho acumulado, pero logramos hacer los 21 puntos de examen. ¿Qué pasa ahí? ¿Aprobamos la clase? Pues no, no vamos a aprobar la clase. ¿Por qué? Porque recuerden que suponiendo que ustedes tienen 21 puntos y a esos 21 puntos ustedes solamente tienen 40 de acumulados. Entonces, 40 más 21 serían 61 puntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues reprobamos nuestra clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no llegamos a tener los 70 puntos. Y muchos me pueden decir, ingeniera, pero ¿cómo es esto? Si yo hice todos mis 21 puntos de examen, ¿quiere decir que apruebo? No, no aprueba, ¿ok? Entonces es muy importante que yo tenga en cuenta. Otro caso que yo tengan en cuenta es que aquellos estudiantes que son 100% virtuales, es decir, son estudiantes que estudian la carrera de forma virtual, todas sus clases de forma virtual, en ningún momento llevan ninguna clase que sea presencial, sino que se matriculó en universidad virtual directamente. Estos estudiantes no aplican el dictamen. Para ellos es otra manera de hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. En cuanto a las diferencias, muchachos, también es importante resaltar algunas diferencias que tenemos, porque yo creo que con este tema de la pandemia se nos ha venido a la mente, pues bueno, ¿qué diferencia hay entre lo que son nuestras clases como teledocencia y nuestras clases virtuales, ¿verdad? Porque puede existir alguna razón en la que ustedes en estos momentos estén llevando una clase virtual y una clase como teledocencia. Y la diferencia es sencilla, muchachos. Cuando es una clase como teledocencia, aunque es una clase que se lleva a través de manera virtual, ¿verdad? Es una clase que todos los días, si es una clase de lunes a jueves, por decir algo, a las 7 de la mañana, pues todos los días usted se debe de conectar a las 7 de la mañana de lunes a jueves. ¿A qué? A recibir su clase. Ahora, ¿qué pasa con las clases virtuales, que son full virtuales? Estas clases tenemos videoconferencias de forma esporádica, es decir, muchas veces en el parcial, en las 10 semanas, pues generalmente solo tenemos de 3 a 5 videoconferencias, incluyendo esta, ¿verdad? Y básicamente son para ver aspectos bien puntuales. ¿Cuál es mi recomendación? Que cada vez que tengamos una videoconferencia, no dejen de conectarse. Si alguien tiene algún problema con algún ejercicio que no está muy claro, entonces tiene que anotar cuál es el problema que tuvo, ¿verdad? O la duda que tiene, y el día que estamos en la videoconferencia, pues me lo hace saber. Otro de los aspectos importantes sobre la diferencia entre una clase virtual a una clase en teledocencia es propiamente el hecho de que cuando hablamos de una clase virtual, ustedes tienen básicamente la distribución del tiempo en sus manos. Es decir, aunque la clase sea una clase que se imparte a las 5 de la tarde, como es una clase de modalidad virtual,
básicamente usted puede estudiar a cualquier hora, puede ver los videos a cualquier hora en cuanto a los recursos. No tiene un horario específico, ni para hacer sus actividades, ni para hacer, ni para conectarse a ver sus recursos, ¿ok? Pero, ¿cuál es la desventaja? Bueno, la desventaja es que como tenemos ciertos días y a videoconferencias, no son todas las semanas o todos los días, entonces requiere mucha responsabilidad en cuanto al estudio por parte del estudiante. Otro de los puntos muy importantes es que en la clase de teledocencia, aunque se guardan a videoconferencias, pero de igual manera la clase se imparte a diario se tienen que conectar y esto implica de que si no se conectan, pues pueden llegar a perder asistencia y eso implica que al final se les penalice y no puedan hacer su examen, porque al tener 5 faltas, pues automáticamente pierde derecho a la clase, ¿verdad? Esa es la diferencia. En virtual, pues no tenemos restricción en cuanto a eso y en teledocencia sí tenemos una restricción significativa. En cuanto al dictamen, pues en teledocencia se maneja de otra manera, no se maneja en base a un dictamen. Y en el caso de esta clase como tal, que es una clase virtual, pues sí, ahí sí se maneja en base al dictamen, ¿verdad? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. En cuanto a las actividades, pues también a nivel virtual, pues generalmente tenemos una semana aproximadamente para entregar nuestras tareas, ¿verdad? Entonces, ¿quién distribuye su tiempo? ¿En qué momento lo va a hacer? ¿A qué horas lo va a hacer? Es el estudiante, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Preguntas hasta aquí? No, todo bien. Muy bien, excelente. Bueno, muchachos, detalles importantes que, además de eso que tenemos que tomar en cuenta es siempre estar pendiente de los anuncios. Muchas veces por ese tipo de situación es que no estamos totalmente claros y de repente hay algo que omitimos o que no hacemos porque no estamos pendiente de los anuncios o de repente no leemos bien una instrucción o simple y sencillamente el tiempo se nos pasa y queremos hacer todas las tareas a último momento, pues en ese caso pues puede afectarnos significativamente. En cuanto a las calificaciones, muchachos, es muy importante que ustedes sepan que las actividades se están calificando, ¿verdad? Entonces, son actividades que se van calificando y así como ustedes tienen tiempos establecidos para entregar sus tareas, pues nosotros como docentes también tenemos tiempos establecidos para entregar las calificaciones de ustedes. ¿Qué implica esto? Que no lo dejen todo a última hora. Algunas situaciones importantes, por ejemplo, hay jóvenes que dicen, mira ingeniera que hace 2 semanas no me he podido conectar, ¿verdad? Y de repente ese joven no se conectó porque estuvo incapacitado, presentó su incapacidad y en este caso pues es una justificación de peso, ¿verdad? Pero hay estudiantes que simple y sencillamente dicen, mira ingeniera, no pude entrar a la clase o no pude hacer mis actividades, pero no lo dice 1 o 2 semanas después de que pasó, sino que espera hasta el final del periodo para decir, mira ingeniera, fíjese que no hice la tarea de la semana 1 y la semana 2. En ese caso, lamentablemente no se puede hacer nada, ¿verdad? Esto es muy importante que ellos sepan. Entonces sí tenemos que estar muy pendientes de la calendarización. Sabemos que, por ejemplo, todos los días miércoles tenemos que participar en el foro y los días viernes tenemos hasta el día viernes para poder opinar sobre lo que escribió algún compañero, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos todo eso bien claro, ¿verdad? Otro detalle importante, muchachos, es tener el cuidado al momento de subir una actividad
o de subir una tarea o de subir un examen, ¿verdad? Porque muchas veces por ella prisa no nos fijamos si subimos una actividad diferente o subimos una tarea que no era o subimos un examen y los resultados del examen que no eran. Entonces, es muy importante, muchachos, que tengamos ese cuidado. Yo os digo encarecidamente, tengamos ese cuidado con las tareas, con los exámenes, con las actividades. Asegurémonos de que estamos subiendo y a tarea correcta, que estamos subiendo el archivo correcto, ¿verdad? Eso es muy importante. Otro detalle importante, muchachos, es que se penaliza todo lo que son copias, ¿verdad? Si yo identifico que un documento está copiado, que un documento fue de otra sección y lo copiaron, o cualquier situación anómala, entonces en ese momento pues se hace un reporte y los estudiantes pues se tienen que presentar al comité de ética, ¿verdad? Entonces, yo creería que son situaciones en las que realmente son innecesarias en el sentido de que fueron situaciones que en algún momento pudimos evitar. Entonces, sí pedirles por favor esa parte, ¿verdad? De que tengamos esa conciencia de esa situación como tal. Tenemos el chat de la clase, muchachos, que es un chat que ya está incorporado en Canvas, ¿verdad? Podemos utilizar este chat perfectamente, ¿verdad? Un detalle importante es que únicamente si estamos dentro de la plataforma es que nos va a funcionar. ¿Qué pasa si una persona está desconectada o no está dentro de la plataforma? Pues obviamente no va a tener acceso a ver lo que escribieron en el chat, ni tampoco a la persona que se escribió en el chat, ¿verdad? Entonces sí es muy importante, ¿verdad? Poder utilizar esta herramienta es una herramienta bien interesante y bien útil. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, listo, todo bien. Entendido. Ok, algo bien importante, muchachos, es que esta clase como tal, tenemos que tener instalado Microsoft Office en nuestra computadora. Hay un error muy grande. Muchos estudiantes vienen y estos estudiantes no tienen instalado Microsoft Office en su computadora, sino que lo que hacen es venir y no instalarlo, sino que se van a Office 360, ¿verdad? Y desde internet están navegando, están trabajando en Word o en Excel o en PowerPoint. Pero mi recomendación es instalen el sistema Microsoft Office en su equipo, instalen en su computadora, ¿ok? Ténganlo instalado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos componentes que en Office 360 no están, especialmente cuando trabajamos en como web, pues no los encontramos. Entonces es muy importante que tengamos el Office instalado en nuestra computadora. Muchos o alguno me puede decir, ingeniera, pero quiere decir que yo no puedo trabajar desde mi celular o desde mi iPad o desde mi tablet, pues realmente jóvenes no se recomienda. Recuerden que esta clase es una clase bastante práctica, es una clase donde si ustedes se fijan en el módulo, pues iniciamos primero con la parte de las herramientas colaborativas web, es decir, trabajar con OneDrive, con Google Site, con Web OneDrive, es decir, trabajar propiamente con eso. Pero ya en la siguiente semana, por ejemplo, ya en la semana 2 como tal, tenemos ya la parte de PowerPoint, semana 3 iniciamos con Word, semana 4 vemos Word, semana 5, a partir de la semana 5, si nos fijamos propiamente en la semana 5 como tal, pues ya trabajamos, siempre estamos con Word, pero con la parte de herramientas colaborativas, y a partir de la semana 6, pues ya iniciamos propiamente con lo que es trabajar con Excel. ¿Cuáles son mis recomendaciones, muchachos? Bueno, que tratemos siempre antes de presentarnos a un examen, a una prueba,
tratemos siempre de ver los recursos. Ahora, yo entiendo perfectamente que ver los recursos de la semana 1 hasta la semana 5 se vuelve un poquito compleja, pero si ustedes se ven, esos recursos tampoco son de mucho tiempo, son tiempos bien cortos, entonces, ¿qué podemos hacer? Mi recomendación es no dejen la actividad hasta el final. Eso es muy importante, no lo dejen hasta el final, no hagan las cosas a última hora, no quieran estudiar a última hora, sino que háganlo con tiempo. Ahorita, por ejemplo, estamos por finalizar semana 1, ¿verdad? Inmediatamente el lunes inicia semana 2, entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Cuando llevamos clases virtuales son clases bien intensas, jóvenes, son clases en las que tienen que practicar mucho, trabajar mucho en las actividades, en las videoconferencias que hay, donde va a estar su docente, conéctense, porque de repente pueden tener alguna duda, pueden tener algún inconveniente y lo pueden hacer. Ustedes me pueden escribir a mi correo es nazarena.idiaques@united.edu. Entonces ustedes me pueden escribir a mi correo perfectamente. Recuerden que yo tengo hasta 24 horas para poderles contestar. Es decir, muchas veces no les puedo contestar en el momento, pero si ustedes necesitan algo, si ustedes quieren algo, me lo pueden escribir y yo se lo voy a responder. Ahora, muy importante, muchachos, hay cosas que yo, aunque quisiera, no puedo hacer. Por ejemplo, si un estudiante no se presentó o no ha hecho actividad en 6 semanas, difícilmente se le puede apoyar, ¿verdad? Es muy importante que estemos conscientes. Si yo sé que en la semana 1 tuve un inconveniente, no me pude conectar, entonces no pude hacer mis actividades, tengo que hacérselo saber a mi docente. Tuve este problema, estuve enfermo, adjunto mi incapacidad, para ver si el docente puede habilitarle para que usted haga su actividad o inmediatamente le decimos cuáles son los pasos que pueden seguir para poder trabajar con eso, para poder reponer esa actividad. Entonces, no dejemos las actividades que se nos acumulen, no dejemos actividades que podemos hacer y que decimos más tarde y más tarde se nos olvida. Otro detalle importante, muchachos, es que toda actividad, todo trabajo, debemos de colocar el nombre de quien lo hizo, ¿verdad? Para eso ya hay portadas predeterminadas. A partir de semana 8 y semana 9 son semanas bien difíciles en cuanto a lo que son los tiempos. A partir de la semana 8 cambian algunas similitudes que hemos tenido en las otras semanas, por decir algo. A partir de semana 1, iniciamos con las actividades los días lunes. Si son foros, terminamos los viernes. Los días sábados se habilitan lo que son las pruebas, si hay prueba en esta semana, ¿verdad? Y finalizan lo que son las pruebas y las actividades hasta el día lunes de la siguiente semana. Pero ¿qué pasa a partir de la semana 8? A partir de la semana 8 pueden haber variaciones en cuanto a las fechas de finalización de las actividades. Y lo mismo pasa con la semana 9 y de igual manera con la semana 10. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Yo les recomiendo este primer parcial. Generalmente los ejercicios que vienen para nuestro examen son teóricos. Entonces tratemos de ir anotando, de ir viendo bien los recursos, ¿verdad? Obviamente haciendo las prácticas que nos están dando, subiendo las actividades y a partir de la semana 6 que iniciamos con Microsoft Excel hasta finalizar, de igual manera tenemos que estar pendientes de las actividades, tenemos que estar pendientes de nuestro examen. Ese examen cuesta 20 puntos, por lo tanto es un examen que viene básicamente en su mayoría práctico, entonces sí es muy importante que hagamos nosotros mismos todos los ejercicios. El éxito de esta clase, muchachos, es que realmente puedan hacer sus ejercicios. Ese es el éxito de la clase como tal. Bueno, creo que les he dicho todo. Espero que así sea, ¿verdad? Si algo se me escapa, pues igual en las otras reuniones voy a ir reforzando. Sí es importante decirles que ya esta semana, pues, ya está por vencer y a actividad correspondiente a la semana 1. Otro detalle importante,
ahorita que estoy mostrando mi pantalla es el poder ver y lo que nos están poniendo, ¿verdad? En la página principal. Nosotros en la página principal, si nos vamos aquí a vista de estudiante, si nos vamos a página principal, pues ahí nos cargan alguna información que son importantes, como por ejemplo, y las evaluaciones del curso virtual, ¿verdad? Para que puedan descargar el documento, ¿verdad? Revisar el calendario académico es muy importante, siempre tienen que estar revisando, muchachos. Importante que dentro de las actividades que tenemos podemos tener foros, tareas, proyectos, pruebas, y estos a partir de las últimas semanas, pues las fechas pueden ir cambiando. Algo bien importante es, y aparte de las evaluaciones de los cursos virtuales, recordemos que para las clases de ofimática avanzada, ofimática 1, 2, 3 y ofimática avanzada, pues recordemos que tienen que tener los 21 puntos en la suma de sus 2 exámenes para que se les pueda sumar sus acumulados. No bajaría guardia, muchachos. Se acumulan 70 puntos y son 30 puntos de exámenes, los cuales están distribuidos 10 de examen del primer parcial, 10 de examen del segundo parcial. Entonces es muy importante que estemos bien claros con esas actividades que tenemos que hacer, ¿verdad? Sumamente importante. ¿Qué más? Bueno, tenemos ya bienvenida a la clase de ofimática avanzada. Acá puede haber una confusión porque acá ya aparece Giovanni Fortín, ¿verdad? Ella está dando ya bienvenida. Sin embargo, jóvenes, y a clase, y a imparto, y a clase, su tutora, su docente soy yo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, sí es muy importante que al momento de que hagamos nuestros trabajos, al momento de que hagamos todo, pues sepamos quiénes son nuestros tutores, quiénes son nuestros docentes, a quienes, si tenemos alguna duda, se lo podemos hacer saber. Algo muy importante, muchachos, es siempre que tengan un problema y me lo manden por correo, siempre es importante que me pongan de qué sección son, ¿verdad? Y también es muy importante que pongan su nombre completo y número de cuenta, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que pongan toda esa información. Y la clase de ofimática avanzada, muchachos, es una clase teórica práctica. En esta clase, pues se ven varios elementos que son importantísimos. Uno de ellos es que es una clase donde vemos lo que es trabajo colaborativo, web, ¿verdad? Vemos herramientas como OneDrive, vemos todo lo que es hacer una página web, por ejemplo, y también vemos lo que es Word, PowerPoint, Excel, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos eso claro. Acá tenemos también algunos accesos rápidos. Miren, tenemos cada semana, podemos dar clic en cualquiera de esas semanas para que nos lleve, ¿verdad? Obviamente, si no estamos en la semana actual y en la semana en la que estamos trabajando, pues no se nos va a habilitar. Recordemos que cada periodo está conformado por 5 semanas, entonces en sí, en el periodo como tal, pues tenemos en total 10 semanas. Tenemos lo que es nuestra guía de aprendizaje, muchachos, ¿verdad? Donde básicamente tenemos información importante. Yo siempre les recomiendo al estudiante que yo vea sobre la guía de aprendizaje y principalmente porque acá tenemos bien detallado todo. Tenemos detallado cuáles son los alcances, tenemos detallada la calendarización, tenemos detallado también qué es lo que tenemos que ver previamente para poder hacerlo, ¿verdad? Y esta parte es fundamental. Y lo que les comentaba a ustedes acerca de las herramientas, pues como ya decía, vamos a ver un poco acerca de navegación web, acerca de herramientas web, pero también vamos a ver Excel, vamos a ver aparte de Word, ¿verdad? Y obviamente aparte de PowerPoint que no podemos ni debemos descuidar, ¿verdad? Entonces es muy importante esta parte.
Importante que veamos las políticas, muchachos, ¿verdad? Es fundamental. Toda la parte de políticas de foros, todo lo que tenemos que ver, políticas sobre las videoconferencias, es decir, todos los lineamientos que tenemos acá, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, de lo relevante, chicos, importantísima es la programación didáctica. Si ustedes se fijan en la programación didáctica, nos dice qué actividades tenemos por semana, ¿verdad? Entonces no hay manera de perdernos. Tenemos que en la semana 1 tuvimos un foro, ¿verdad? Y también tuvimos lo que es una tarea asignada. Si ustedes se fijan, también nos dice qué recursos previamente debemos de ver para realizar esas tareas. Por ejemplo, ya videoconferencia 1.1, ya videoconferencia 1.2 y nos tiene la duración del tiempo de cada una de ellas. En total, ¿cuánto tiempo invertiríamos para poder hacer nuestra tarea? Esa tarea en particular, aproximadamente 71 minutos, ¿verdad? Entonces, en base a la tarea, la complejidad y todo lo demás. Pero sí es muy importante saber, muchachos, que cada semana, que por semana nosotros tenemos eso, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Dudas? Todo bien. Muy bien. Entonces, muchachos, importante, cada vez que nos conectamos a esta clase, generalmente los temas que vemos son temas bien específicos. Si tuvieron alguna dificultad en la semana 1, por ejemplo, hoy era un buen día para hacérmelo saber, para preguntarme. Si tienen alguna dificultad en la semana 2, hay una actividad que no ya pueden hacer. Entonces, el día que nos conectemos, me pueden decir, mire, ingeniera, fíjese que yo no hice actividad 2 porque no entendí esta parte de la tarea. O si no queremos esperar tanto tiempo, podemos escribir por correo. Siempre es importante adjuntar los print de pantallas o las fotografías para que el docente sepa qué es lo que usted está preguntando. Tenemos también la parte del dictamen. Miren, por favor, es importante que lean el dictamen, ¿verdad? Considerando todos los artículos que están mencionando el dictamen. Entonces, es fundamental que lo veamos. Tenemos su calendario. El calendario es importante, el calendario de estudiante. Esta ya ayuda, es una pauta, ya da una pauta de qué actividades vienen, qué tareas vienen. Importante la participación del foro, ¿verdad? Entonces es muy importante. No es qué bonito cuadro, qué bien, no, sino es hacerlo. ¿Ok? Y tenemos también la parte de bibliografías que básicamente es, si ustedes en algún momento quieren ahondar un poquito más con los temas, pues pueden buscar esas bibliografías y de esa manera pues ahondar en esos temas. Tenemos lo que son bibliografías principales y complementarias, ¿verdad? Siempre se recomienda que busquen en las principales y que si no se encuentra, pues que se busquen las complementarias, ¿verdad? Y bueno, básicamente es eso, muchachos. Aquí en estudio voy a tratar de subir lo que son los videos, ¿verdad? Una vez que esté subido, por ejemplo, el video de esta clase, pues y de igual manera yo se lo voy a saber, se lo voy a saber, se lo voy a publicar de manera que ustedes sepan, ¿verdad? Si tenemos una videoconferencia o si esa videoconferencia se subió, entonces que ustedes sepan a dónde buscarla, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. No sé si se me escapa algo, no sé si tienen alguna duda sobre algo de la tarea, alguna situación en particular, algo que no esté muy claro, no sé. Bueno, solo para confirmarles, la tarea la tenemos que presentar en una hoja de Word, ¿verdad? Es Y ahí correcto, tenemos que poner los links de los sitios que creamos de la es tarea. correcto. Fíjese que su pregunta es muy importante porque así es, ¿verdad? Así es.
tienen que, por ejemplo, si estamos viendo PowerPoint y la tarea tiene que, y actividad como tal, tiene que ser enviada en PowerPoint. Cuando estemos viendo Excel, pues si nos dejan una actividad, tiene que ser enviada en Excel. Y ahorita, en el caso de ahorita que estamos trabajando en PowerPoint, también. Es muy importante para eso, muchachos, acompañarnos de los recursos que nos dan. Por ejemplo, si ustedes se fijan, les voy a mostrar algo. Si ustedes se fijan, tenemos lo que son permítanme. Acá, por ejemplo, en la actividad de la semana 1, si se fijan, tenemos ya portada y tenemos el ejercicio como tal, actividad. Entonces, aquí en la portada, ustedes descargan esa portada que ya les aparece por defecto, ¿verdad? Que es lo con lo que ustedes van a trabajar para hacer sus actividades, ¿verdad? Y en cada uno de ellas actividades como tal, están las indicaciones. Por ejemplo, si ustedes descargan esta actividad, ¿ok? Y les aparecen las indicaciones. Mire, demuestra las habilidades para crear documentos a través de OneDrive, de Google Site. Y acá ya dice qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Importante, muchachos, las tareas entregadas después de la fecha se penalizan. Siempre es importante en el momento de revisar un trabajo, revisar si hay alguna rúbrica. Es importante que estudien previamente, que vean los recursos previamente. Y algo muy importante que usted mencionó es que ustedes pueden utilizar los sitios de base científica y académica que tenemos en el CRAI, ¿verdad? Tenemos esa opción de que tenemos el CRAI para poder investigar, ¿verdad? Y podemos utilizar cualquiera de ellos, ¿verdad? Google Academic o cualquiera de los otros tipos de bases de datos que son permitidas para poder hacer el trabajo. ¿Qué es importante? Evitar el plagio, muchachos. ¿Y cómo evitamos el plagio? Pues no copiando y pegando literalmente. Fíjense que hay un detalle bien importante y esto es importante que lo tengan en cuenta, muchachos. Si ustedes se identifican que hicieron plagio, pues obviamente esto se penaliza. Entonces sí es muy importante eso. Ahora, casi siempre nos dan las indicaciones de qué tenemos que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, acá ya están diciendo que tienen que crear un sitio web con los siguientes elementos, ta. Ahora, ¿cómo me envían esta tarea? Porque muchos pueden decir, ajá, pero ya una vez que haga eso, ¿qué hago con el link? Yo copio de un solo al momento de enviar, al momento de dar y aquí, bueno, que revise todo eso, al momento de esto y que le voy a dar enviar, adjunto el link o qué hago. Es correcto, ¿verdad? Yo puedo venir y puedo escribir un texto, por ejemplo, adjunto link de página web, por decir algo, ¿verdad? Puedo venir y hacer un documento de Word con la portada que me dieron y ahí copiar el link y luego subir ese documento de Word, ¿verdad? Solamente me voy acá y cargo el documento. Busco el documento y lo cargo, ¿verdad? Entonces, son las opciones que tenemos para poderlo hacer. No sé si me doy a entender ahí, muchachos. Sí, con el tema de los buscadores o dónde podemos encontrar información, eso también puede ser nuestra opción, ¿verdad? Podríamos usar cualquier. Exacto, ustedes pueden buscar, pero fíjense que algo que es bien importante es que en el portal como tal, ahí hay mucha información que ustedes pueden usar y pueden buscar. Por ejemplo, ustedes aquí desde el CRAI, ustedes pueden navegar en lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y teniendo ya certeza que es una información fidedigna, pueden irse a libros electrónicos, ¿verdad? Y ustedes ahí pueden buscar, ya sea en cualquiera de estos buscadores que ustedes saben que ya están para buscar
¿verdad? Que se pueden buscar y que están permitidos para que ustedes lo puedan buscar, ¿verdad? Entonces, en cada uno de ellos les dice de qué contenido van a encontrar, de qué editoriales, por ejemplo, en este caso, en eBook, pueden encontrar libros de Pearson, de cualquier otra editorial, ¿verdad? Entonces, aquí les dice. Entonces, ustedes tienen estas opciones para hacerlo. Y es una manera de garantizar que lo que están haciendo es correcto, ¿verdad? Y que no van a tener problemas y que después no van a tener problemas con el plagio. Lo mismo pasa, por ejemplo, si ustedes hacen un comentario, ¿verdad? Este comentario pues tiene que estar debidamente justificado. Debe de estar debidamente justificado. Entonces, no sé si estamos claros, muchachos. Sí, quedó claro. Okay. Bueno, básicamente para eso era esta primera videoconferencia, muchachos, precisamente para que pudiéramos conversar. Sí me gustaría conocerlos a cada uno de ustedes, al menos así rapidito que me dijeran su nombre. Si trabajan, jóvenes, miren, algo bien importante ahorita que mencioné de trabajo. Yo me imagino que la mayoría de ustedes trabajan por el hecho que tomaron una clase virtual, pero algo muy importante con esto es que cuando sea ya fechas de exámenes, muchachos, tratemos de no faltar a hacer nuestros exámenes. Miren, antes de hacer los exámenes siempre se hacen videoconferencias previas para que nos podamos reunir. Eso es antes de que ustedes hagan su examen. Y generalmente no se conectan. Conéctense. Aunque ustedes digan, ay, es que yo que dice ingeniera ya yo sé, o no me interesa, o yo ya sé muy bien eso, no tengo por qué conectarme. Bueno, y la verdad es que no tiene por qué conectarse, porque está en su libertad que si no se quiere conectar a la videoconferencia, pues no se conecte. El detalle es cuando en la videoconferencia se habla un tema importante y que es importante que ustedes lo sepan. Entonces, siempre hacemos una reunión previa a la fecha de exámenes, pero sí tienen que saber que ya el examen de primer parcial se hace en la semana 5. Y, por ejemplo, este examen se habilita un día sábado, queda habilitado sábado, domingo y lunes, ¿ok? Ahora bien, el examen del segundo parcial es diferente, porque el examen del segundo parcial hay fechas ya establecidas para eso. Hay fechas que ya están establecidas. Entonces, en este sentido, yo les recomiendo encarecidamente que no falten a hacer esos exámenes. Porque muchos me pueden decir, ay, ingeniera, pero sí hay reposición. O sea, ¿cuál es el problema? Hay reposición y me tienen que reponer. Recuerden que únicamente se reponen, muchachos, se puede reponer un examen. No se pueden reponer 2 exámenes, no se pueden reponer, no, solo se puede reponer un examen. Por lo tanto, si yo por alguna razón no hago mi examen del primer parcial en tiempo y forma, entonces tengo que presentarme a hacer mi examen de reposición del primer parcial, donde me va a venir todo, me va a venir lo que vimos en el primer parcial y lo que vimos en el último parcial, ¿verdad? Y ya está la fecha establecida para hacer ese examen de reposición. Ahora, si yo falté a mi examen de reposición del primer parcial, yo no puedo faltar por nada del mundo a mi examen de reposición del segundo parcial. No puedo faltar, porque si yo falto, pierdo la clase. ¿Ok? Ahora, yo hago mi examen de primer parcial en tiempo y forma, pero no hago mi examen de reposición mi examen de segundo parcial porque ese día no pude hacerlo, porque no pude en las horas que estaba. Bueno, me tengo que hacer mi examen de reposición del segundo parcial, ¿verdad? Y me viene todo, me viene lo que vi desde el primer parcial hasta el segundo parcial, aunque lo que vaya a reponer es el examen del segundo parcial. Entonces, en conclusión, muchachos, no puedo reponer 2 parciales, ¿ok? Solo puedo reponer un parcial, un examen de un parcial. No puedo reponer los 2 exámenes de parcial, ¿ok? Entonces, ese cuidado tenemos que tener. Bueno, muchachos, básicamente sería esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda.
al respecto? Y si no hay preguntas o dudas, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Entonces, no sé si estamos todos claros. ¿Jóvenes? Sí. Buenas tardes, Liz. Sí, diga. Dijo que nos íbamos a presentar. No sé si aún así lo hacemos. Sí, tiene toda la razón. Todavía no finalizamos. Hay que presentarse. Oh, ok. Sí. Buenas tardes, compañeros, Liz. Mi nombre es Carles Lanza. Soy de acá de Tegucigalpa. Tengo 28 años y actualmente trabajo y por obvias razones empecé a estudiar en línea porque no me queda tiempo, aparte que tengo una bebé, entonces se me hace muy complicado moverme Sí. por el hecho que no tengo quien me la vea. Pero un gusto conocerlos y muy bonita la videoconferencia de hoy. Gracias por haber explicado detalladamente. Igual feliz día a usted y a las compañeras y compañeros. Gracias. Muy bien. Excelente. Bienvenida. Bueno, me voy a presentar yo. Mi nombre es Michela Inés. Estudio la carrera de Administración de Empresas y actualmente estudio virtual porque no me encuentro en el país. Entonces, por eso utilizo esta plataforma. Entonces, ustedes son son universidad virtual. Sí, yo sí. Ah, ok. Entonces, en su Sí, así es. caso, en el caso de ustedes, si son V, es decir, que si están como V, no les entraría en cuenta el dictamen. Solamente aquellos estudiantes que tengan asignado número de cuenta y que estén, que se hayan matriculado ya sea en UNITED o en CEUTED, aquí en cualquiera de los campus, ¿verdad? Del país. Pero Sí. con que estén ahí, entonces ahí sí entran con el dictamen. En el caso de ustedes es diferente. En el caso de ustedes, entonces ahí no es que no se preocupen, sí se tienen que preocupar por el acumulado, ¿verdad? Y por los exámenes, pero al menos no es tan estricto con el hecho de los 21 puntos, ¿verdad? Sino que en el caso de ustedes es más flexible porque en el caso de ustedes sí se suma el acumulado, aunque no lleguen a los 21 puntos. Ok, perfecto. Sí, pero sí es importante que siempre hagan sus actividades, porque el problema es que si no hacen las actividades, eso básicamente no se preparan para su examen, ¿verdad? Siempre es importante, cada semana hay recursos y hay actividades. Antes de hacer las actividades, vean los recursos. Cualquier problema que tengan, escríbanme, ¿verdad? Me pueden escribir y siempre me mandan print de pantalla del error que se les presente para poderlos apoyar. ¿Ok? Listo, muchas gracias, Liz. No, gracias a ustedes. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy y a próxima videoconferencia, ya para que ya vayan ustedes agendando, quedaría para el 4 de febrero. ¿Ok? El 4 de febrero es semana 3, entonces para el 4 de febrero tendríamos la segunda videoconferencia. Por si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre alguna de las actividades, ahí es el momento de aprovechar para hacérmelo saber. ¿Ok? Liz, más o menos a qué hora sería esa videoconferencia. Generalmente es de 3 a 4, pero no sé si generalmente yo pongo de 3 a 4, pero si yo veo que no se me conectan mucho en ese horario, pues vamos a ver si lo planteamos en otro horario. Pero por ahorita sí quedaría de 3 a 4. Ok, listo. Muchas gracias. Igual. Si no hay preguntas, entonces nos quedamos hasta aquí. Que tengan una feliz tarde. Cuídense mucho. Gracias, Liz. Feliz tarde igual. Feliz tarde. Cuídense.